teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Yo soy Julio y Carlos Umbral nos va a decir por qué esta es una ocasión de gala. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estamos asediados por poetas. Yo no sé de dónde salen tantos poetas el día de hoy, pero bueno, vamos a procurar atenderles. Por favor, preséntalos, Carlos. Claro que sí, mira, tenemos a María de Guerra, de nuevo, como en el programa anterior. Tenemos como invitado especial y que alrededor de su trabajo y de sus proyectos va a girar este programa a Arturo Córdoba Yust. Sí. Y tenemos a Skenda, que ya nos ha acompañado varias veces en Teobroma. Bien, Skenda también. Entonces, pues, yo ya no sé hacia dónde escapar porque pues ya estoy aquí asediado, pues, estoy rodeado por... Pues por ahí me dijeron que Carlos Umbral también es poeta, fíjate. Pues mira, no sé, yo no me atrevería a decirlo de mí mismo, pero Sí. pues, no, quién sabe, a lo mejor él habla por otra persona, ¿no? Yo creo que Carlos Umbral va a entender muy bien el idioma de los poetas. Procuraremos. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, muy gentiles. Arturo Córdoba, nos compartiste anteriormente algo de tu poesía. A mí me gustó mucho la riqueza del lenguaje y las imágenes que evocan. Yo me quedé fascinado con tu trabajo y bueno, te lo tenía que decir. Y bienvenido a este programa, a esta emisión. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Nos gustaría que nos hablaras de ti, de tu trabajo, de lo que haces, de lo que te gusta, cuáles son tus pasiones. Hay muchas cosas que nos gustaría escuchar. Ese libro que se llama De Hogueras, Sí. que es un título que tuve la fortuna de que se lo pusiera mi mujer, María de Guerra, es una, digamos, constelación de poemas. Sí. Ese libro inició, yo he ido publicando, durante mucho tiempo publiqué en pequeñas ediciones, Sí. en plaquettes, en la UAM, en el Politécnico, y de pronto me di cuenta que mucho de ese trabajo, o la mayor parte de ese trabajo, estaba como perdido, como extraviado, como fuera de foco. Y de pronto pensé en esta frase de Alfred de Vigny que dice: un adulto en plenitud es el sueño de un adolescente realizado. Y entonces pensé en todas las emociones, pensamientos, ideas que teníamos durante la primera juventud, en la adolescencia, este sueño de ser poeta, y de pronto me di cuenta que todas esas pequeñas plaquettes tenían que verse reunidas en un solo ejemplar, en un solo volumen, que fuera un homenaje a este joven, ¿no? A ese joven que he sido, que sigo siendo, que llevo internamente. Y entonces, hace 3 o 4 años se lo di a un amigo poeta y le dije: no seas malo, Felipe Vázquez, ayúdame a elegir los poemas de estas plaquettes que tú consideres como los más esenciales, los más representativos. Y pasó un mes y medio, 2 meses, y entonces le hablé por teléfono y me dijo: fíjate que no tiene por qué ser una antología. En la medida en que voy leyendo, los poemas me gustan más, y entonces yo no haría digamos, no quitaría ni pondría, sino haría no una antología, sino una reunión completa de los libros. Y pues el texto, el libro apareció en 2012, ¿no? Y es como el pago de un tributo, ¿sabes? Sí. Al joven que uno ha sido. Y eso es extraordinario porque la juventud, además, no es un tema que tenga que ver con la edad, es un tema que tiene que ver con la actitud, que tiene que ver con tu forma de mirar, con tu perspectiva. Hay gente joven, hay gente que puede tener 19 años y es una carcacha, o gente de 70 que está en perfectas condiciones, porque su mirada, porque su corazón, porque su alma está, digamos que reinventándose, y además cargando al mundo de significaciones, que finalmente es lo que una persona hace cuando existe a plenitud, cuando tiene amor y pasión por la experiencia vital. Entonces, el libro es, digamos, como esa reunión de esos libros que se publicaron entre 1982 y 1999. Porque además
paradójicamente, aunque yo soy una persona que... Yo estudié arte dramático. Y cine también, ¿no? Y estudié cine. Sí. Estudié cine en una escuelita en Suiza, en Ginebra. Sí. Y es muy chistoso. Aunque soy una persona, digamos, que tiende a la dramatización, a un permanente trabajo actoral, Sí. de alguna forma uno se pone... Mi máscara es mi propia persona y entonces me defiendo con... Mi carácter es mi escudo también. Entonces... bueno, ¿a qué venía todo esto? Nos hablabas de tus pasiones y bueno, invariablemente salió de hogueras. ¿Por qué de hogueras? Porque yo creo que la poesía es una forma de arder, Sí. es una forma del fuego. La poesía es un trabajo que tiene que ver con las emociones. Y los asuntos del poeta, los temas del poeta, es el modelar las emociones, el modelar los sentimientos. Entonces, el papel del poeta es hacerse a través de la poesía una persona. Aunque persona significa máscara en griego, aquí hay una especie como de inversión del papel, ¿sabes? Yo creo que el papel de la poesía es transformar a las personas y hacerlas a plenitud. Ese es el papel de un poema, ese es el papel del poeta, descubrir a las personas. Y el primero que se descubre como persona es el propio poeta, porque se descubre sintiendo, se descubre además mirando y siendo una persona que tiene una perspectiva, y además que esta perspectiva es un diálogo que el poeta establece en esta apertura hacia la experiencia y hacia los demás, hacia los seres y las cosas. Entonces, a mí me parece que lo extraordinario de todo esto es que, ya sea lo que quería decir, el texto es una puesta en escena. Es una puesta en escena porque hay una dramatización, hay una dramaturgia. Sí. Entonces, el texto, por ejemplo, lo comparto mucho con mis alumnos, con mis alumnas. Un texto, si quiere ser poderoso, si quiere ser pertinente, si quiere ser eficaz, es un texto que se tiene que mover en voz alta o en silencio sin que ninguno de los hechos se invaliden uno al otro. Un texto tiene que poderse leer en voz alta, en silencio o en un susurro, y en esos tres esferas, en esos tres momentos, tiene que sostenerse. Entonces, yo creo que la poesía tiene mucho mucho de dramatización. Es una narratividad en donde las personas aparecen, y las personas aparecen a través de sus emociones. Y a mí me fascina el hecho de que la poesía es como la piel de las personas. Entonces, una de las capacidades que un joven puede tener o una joven puede tener es su capacidad de no ser impermeable, sino de abrirse al mundo, de ser capaz de sentir, de tener una epidermis que le permita incluirse en el mundo y sentir lo fascinante, lo terrible, la tragedia, lo divertido, todas las zonas del mundo que pueden ser muy aparatosas, pero también extraordinariamente dúctiles, ¿no? Y el poeta es alguien que, al habitar sus emociones, es alguien que puede atravesar, ¿sabes? Que puede atravesar el fuego de estas emociones. Sí. Y la poesía es un diálogo en donde las voces y los oídos son constantes presencias, y la voz y el oído tienen relación con el corazón, tienen relación con el alma, pues, ¿no? Así es. Y ustedes, bueno, también María de Guerra, que hace poesía y ya estuvo con nosotros y leyó algo de su trabajo, nos comentaba también de lo que para ella es la poesía, de su poesía, que también tiene esta temática que habla del campo, por ejemplo. Decía, no, mi poesía no es tan urbana porque yo hablo del campo, del bosque, de la naturaleza. Yo noto también en tu poesía elementos urbanos en distintos de los poemas que pude leer. Quisiera saber si de este trabajo de hogueras hay alguno en particular que tú consideres tu favorito, o algunos de ellos, y que nos pudieras compartir alguno en voz alta, que nos lo pudieras leer. Fíjate que a mí me puede parecer egocéntrico y a lo mejor presumido, pero a mí me parece que no es así.
Ajá. A mí me interesa mucho el sonido, Ok. la música, el efecto de las palabras, porque las palabras abren puertas, las palabras abren senderos. Sí. Como decía el filósofo, una palabra perdida es un camino que no está visto, que no está recorrido. Es un impulso en el aire. ¿No? Y a mí me gusta mucho pensar así. Te voy a leer el poema 34 Sí. de un libro que se llama Retratos junto a la orca. La orca es la ballena, Sí. ¿sabes? Es una orca sin H. Porque además, yo creo que uno es una persona muy biológica, muy animal. Y a mí me gusta pensar y sentir que un poeta, una poeta es como un lobo, como una loba, que tiene mucho de instintivo, que sabe olfatear, Sí. que sabe ver y al mismo tiempo que ver puede sentir, ¿no? Sentir, el origen de la palabra sentir, su razón etimológica es oír y comprender. Eso quiere decir la palabra sentir, oír y comprender. Te voy a leer el texto 34 Sí. de Retratos junto a la orca. Ah, luxación que luces, con la navaja escindes y después lames, das la hora y por manecillas en arcilla me ahondas, con los dedos hurgas, investigas, tu estaca apuntalas, agitas con el pensamiento el agua que en mi vasija se estanca, reglas y acúdeme la sed, sacas filo a una esmeralda y aún mis ayes rayas. Carlos Umbral, del trabajo que también te compartió Arturo, me gustaría saber tu opinión y qué tienes que aportarnos sobre lo que ya escuchaste también. Claro que sí, Julio. Bueno, de entrada vamos un poquito como lo que hicimos con María, Sí. como que indagar en este concepto general que hereda el título de Hogueras. Cuando vimos el libro, cuando lo pudimos hojear la primera vez y que tú y yo lo comentamos, Sí. a mí me recordó mucho, nada más por el nombre, porque muchas veces es un poeta el que mejor, a veces, solo a veces, puede hablar de otro poeta. Claro. Entonces, en este caso, la imagen de la hoguera a mí me remite a un fragmento precisamente de la poesía lorquiana, que María expresó que bueno, Lorca es uno de sus poetas preferidos, que es precisamente el romance de la Guardia Civil, cuando dice que, pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Esto es lo primero a lo que me remite el trabajo de Arturo. Lo segundo es eso que él menciona, que es el arder. Arder en su fundamento conceptual viene de una palabra que es el éter o el éter. Entonces, si la poesía es el arder o el hacer poesía es el arder, el poeta es un artífice que emplea el éter para crear. Y el éter viene a ser, bueno, según la concepción del mundo antiguo, o bien el quinto elemento, o bien el medio en donde se manifiestan los cuatro elementos. Entonces viene a ser una sustancia que le da razón, bueno, le da origen, le da ontología, es decir, le da existencia a la realidad, pero también le da teleología, le da propósito, le da creación y le da forma. Son aseveraciones, pues, Sí. que tienen que ver con los oficios más primitivos del ser humano. El oficio más primitivo es el de hacer metáforas y tiene que ver con la formación del cerebro sapiens. Si no pudiésemos hacer metáforas, no habría civilización humana. Entonces, el oficio del poeta, que es el que trabaja con el éter, con la forma de la realidad, las formas o las múltiples formas de la realidad, es el oficio metafórico por excelencia. Entonces, aquí ya tenemos una doble alusión. Si con María de Guerra es la luz y los cristales o los reflejos, pues con Arturo es el fuego de alguna manera. Sí. El fuego que es el arder del sánscrito o el arder del quinto elemento o el medio
prístino y prototípico de la realidad. Ajá. ¿Quieres decir algo? Sí, pero ¿puedo intervenir? Es que Claro que sí, María. No, Por favor. la verdad es que me parece así como precioso, asombroso lo que dices, porque primero pensé que ibas a ir por una cuestión alquímica que no la había visto yo, además, ¿no? El pensar en el fuego como este poder de transformación, pero esto que tú dices, a lo mejor también por formación, que me impresiona, claro, el pensamiento simbólico, solo es ahí cuando el hombre, por decirlo de una manera religiosa, pues adquiere alma, pero también es, ¿no? El paso del mero instinto, de un pensamiento, pues a lo mejor como inmediato, a ya el pensamiento simbólico. Se habla de Está que impresionante. en muchas culturas el oficio fundamental, o sea, porque bueno, también es mistérico el oficio del poeta. Eso lo dirán muchos poetas, otros dicen que no, que en realidad es un oficio mundano. Hay una discusión muy interesante, muy enriquecedora. Pero bueno, llegan los antropólogos o los arqueólogos o los semiólogos y dicen, vamos, para meter más desorden en la discusión, vamos a decir que uno de los oficios que definen al ser humano como ser humano propiamente es el de herrero. Y entonces el oficio del herrero pues, es el de la manipulación de la materia y del fuego para forjar y determinar formas. Entonces ahí hay un proceso de semiosis, hay un proceso de significación. Cuando tú tomas la materia y le das cualquier forma, le estás dando un significado, aunque sea para ti. Obviamente si lo haces en el contexto de la comunidad, pues entonces adquiere un sentido comunitario. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Sí. Entonces el oficio, el poeta trabaja con el arder, el poeta trabaja con el fuego y el herrero trabaja con el fuego. Entonces se dice que estos dos oficios son de los primeros, pero posiblemente sean el mismo oficio. También muy relacionado con esto, cuando recibiste el libro, te llamó mucho la atención la imagen que viene al frente, que estoy seguro que está totalmente relacionada. Algo me decías de esta imagen y bueno, que me gustaría saber también qué opina Arturo. ¿Me podrías repetir esto que me decías de la imagen del frente del libro? Sin conocer propiamente toda la obra de Enrique Polo Queratrín, Sí. bueno, en este caso, a mí, no nada más por los colores, ¿no? Porque eso es así como algo muy, muy sencillo, pues remitirse al fuego y a la tierra por el mero color, porque es el color del magma. Pero hablábamos de las entidades astadas primordiales o las entidades cornudas primordiales asociadas a lo tónico, a lo telúrico, y que bueno, siempre la mitad de su cuerpo está enterrado propiamente y el otro está expresado en el aire. O sea, es un ser que es un ser anfibio que vive la mitad dentro de la tierra y la mitad en el aire. Entonces, siempre que hay una figura cornuda, bueno, pues nos va a remitir a la tierra, pero también a los fuegos infernales o a los fuegos inferiores. Entonces también la hoguera del poeta es un fuego interior, que cuando encuentra su significación en lo social, es un fuego que se esparce, es un fuego que se contagia, es un oficio de contagios. Y esto fue lo que nos remitió y que lo platicábamos también, ¿no? Que este es un guardián de alguna manera para este libro de hogueras de Arturo Córdoba Yusto. Y ustedes esta imagen la podrán ver una vez que esté publicado el podcast. Ahí lo pondremos también para que ustedes puedan apreciar esta imagen. ¿Tú consideras que va por ahí esto, Arturo, en cuanto a esta imagen? Enrique Polo Queratrín, Sí. que es un pintor que tiene mucha densidad, que tiene mucha pasión. Es un pintor que alguna vez fue guerrillero. Sí. Él entró a la casa de Somoza en la primera vanguardia, cuando se hizo la revolución nicaragüense, y él en sus orígenes buscaba ser director de escena, es director de escena de hecho, Sí. Está montando ahora en Tasco, está montando el Apando de José Revueltas, y es un pintor muy secreto, muy
Es un artista, ¿cómo decirlo? Es un artista como misterioso porque publica muy poco, exhibe muy poco, y sin embargo su pintura, su trabajo es muy pasional. Es un trabajo de pasión y es un trabajo muy involucrado, porque es el trabajo de un hombre que ha vivido la experiencia de la muerte en carne propia, Sí. que la ha visto descarnada con los ojos, y él y yo pertenecemos a la misma generación. Hicimos alguna vez un viaje muy importante juntos, pasamos un tiempo muy significativo en París, en Francia, y él es un pintor básica y esencialmente un pintor que habla desde la pasión. Es un pintor que sus ojos son los ojos de la emoción, y son los ojos de una emoción básica y esencialmente conmovida, ¿no? Porque cuando uno se conmueve, eres capaz de plantear la realidad, de ponerla como una especie de espejo, mostrarla y mover los sentimientos del espectador. Y me interesaba mucho que una pintura como la de él, que es una pintura apasionada, Sí. fuera como el emblema inicial del libro. Porque creo que el artista, aunque se escucha antiguo, aunque se oiga, yo creo que es un ser comprometido, básica y esencialmente, con una especie de transfiguración del mundo a través de la palabra. Porque el artista, o a través de las imágenes, porque el artista entiende que su capacidad de hacer que la experiencia se convierta en algo sublime, ese acto sublime es un acto de transformación. Yo sí creo, y creo que Enrique de Polo Caratini está convencido de ello, también creo que María de Guerra, ustedes mismos. A mí me parece que los libros, los poemas, los grandes textos, los grandes cuadros, sí transforman la vida de las personas. Así es. Sí, Claro que sí. uno es... Si tú ves tú no puedes ser el mismo después de haber visto a Goya o a Velázquez. No puedes ser el mismo después de haber visto a Miró o a Picasso o a telúrico a José Clemente Orozco, por ejemplo. Tú no puedes dejar de ser el mismo después de haber entrado en una relación con un pintor como Orozco o como Picasso. Ahí hay una transformación profunda, como tampoco puedes ser el mismo después de haber pasado por sentir a Vallejo, o sentir a Lorca, o sentir al gran Neruda de Residencia en la Tierra, ¿sabes? O sea, ahí hay una transformación del ser humano que es, donde hay una herida que se abre por donde pasa la luz. Y esa forma de expresión, las grandes obras, lo que producen son connacimientos. Ese conocimiento es un conacer con alguien. Tú no puedes ser el mismo, ¿no?, después de haber visto a Van Gogh, ¿sabes? O sea, tú sales de ver a Van Gogh, tú te acercas a un cuadro de Van Gogh y es algo extraordinario. Las distintas dimensiones que la mirada puede comprender. Tú te plantas frente a un Van Gogh a 2 metros, y si tú tienes la curiosidad y te vas acercando, esa imagen que aparentemente estaba perfectamente delineada, tú te acercas al cuadro y ves las plastas de pintura y ves cómo el pintor, cómo el artista está luchando con el lenguaje, y entonces los zapatos que a 2 metros se ven perfectamente figurados, te acercas y ves las plastas y cómo se ha metido y cómo el artista está peleando con el lenguaje para hacer que el lenguaje surja de nuevo, lo vuelvas a sentir, lo vuelvas a ver, y las texturas, los colores, los sabores empiecen a aparecer. Es algo increíble. Y eso hace que la poesía, hace que el trabajo de un artista sea un trabajo como alquímico, ¿sabes? Es algo que produce una transformación. Tú lees la Nausée de Sartre y tú no puedes ser el mismo después de haber leído la Nausée o El extranjero de Albert Camus. O sea, hay algo ahí, o el hombre Voltaire, el hombre rebelde, ¿sabes?, donde se juntan la poesía, la prosa, las ideas, se amalgaman para
para hablar de la rebeldía y de cómo un hombre es capaz de decir no, pero al mismo tiempo que dice no, está inventando su proyecto, su propio proyecto, ¿no? Y diciéndole al de junto, convirtiéndolo a ese proyecto en algo verdadero, que es decir, es en una acción. Yo sí creo que la poesía, que la palabra es una acción que transforma la sociedad, que transforma el entorno. Sí. Sierva cierta, hierba de mi bosquedad, arrásame en racimos, con tus labios leva, Eva, levanta mi devastación. Te voy a leer otro. Sí. Para iluminarlo, la luna se metió en un agujero. Por la noche le corto un pedazo y te lo obsequio para que enciendas tu habitación. Ay del sol que está muriéndose de frío. Los hombres lo detestan y se ocultan bajo tierra. Ya no hay inicio para nadie y la luna es un ángel que arrojó sus alas, una loba envuelta en su propio vaho. A veces se esconde en lo más alto del mundo y llenos de sed los alpinistas la buscan. Lleva música en las entrañas y nada más los distraídos pueden oírla. Es un paradigma cargado de metales, una estrategia de pájaros para que los hombres no agonicen de tristeza. Muchas gracias. Skender, tú también haces poesía y me gustaría saber qué opinas de esta visión de la poesía. A mí me dejó pasmado. ¿Qué opinas de Arturo y de esta visión de la poesía? Pues para empezar es de mis poetas preferidos de ahora en adelante. Y no porque no tenía el placer de haber leído tu obra, pero siempre lo he dicho, yo soy de esas lectoras cautivas y de esas personas que van sintiendo el mundo, ¿no? Entonces a mí me da mucho placer conocerte porque creo yo que la poesía es dentro del marco de lo más próximo a uno, lo que te toca, ¿no? Quizá el haber leído no me provoca lo mismo que el haberte escuchado, ¿no? Porque ya hay una transferencia de lo que tú sientes de la palabra, ¿no? De lo que te estás nutriendo para seguir escribiendo, o de lo que escribiste, o de lo que fuiste cuando estabas ardiendo en esas palabras. Entonces, para mí, el arte, me estoy identificando mucho con lo que sientes al respecto, porque estoy totalmente de acuerdo contigo con que el arte y las palabras sí pueden cambiar el mundo, ¿no? Como lo dice Walt Whitman. Entonces, creo yo que este sentir es lo que nutre también a las nuevas generaciones. Tú que eres alguien que está heredando y que está tratando de nutrir también esa semilla en los jóvenes, es algo muy valioso, porque yo creía que era ya casi extinto, ¿no? Pero afortunadamente no lo es. Entonces me da mucha alegría y me congratulo de estar aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, finalmente la palabra es eso, ¿no? El darse, el reconocer y encontrar o explorar o enloquecer buscando a ese ser que eres, ¿no? A esa persona que buscas dar, que a veces eres y a veces pues dejas eventualmente de ser, ¿no? Lo dejas en un rincón y luego eres Carlos Umbral y luego ya no sabes qué eres, ¿no? Luego ya eres María de Guerra, luego eres Julio, luego todos somos esos entes que de pronto estamos jugando con esas palabras. Y lo extraordinario es que todos podemos y tenemos esa capacidad de dar la palabra, ¿no? A veces algunos tenemos la fortuna o la maldición o la condena o lo que sea de escribir y de poder catalizar algunas emociones a través de la poesía. Pero finalmente el arte y eso que está ahí, que es una imagen de este pintor amigo tuyo, pues también es poesía, ¿no? Sí, sí. Ahora que hablas de la sonoridad, ¿no? Hablas de los colores, hablas de la energía
y todo eso se confabula porque finalmente son los elementos, ¿no? Carlos también habla de la fundación, de pues lo que es esa chispa incendiaria, ¿no? Que todo lo ilumina, es la tea de todos los seres. Lo impregna. Ajá, entonces todo eso es muy importante y me parece magnífico que lo compartas y bueno, ojalá que tengamos oportunidad también de hacer algunos experimentos por ahí, también que nos permitas pues usar algunas palabras tuyas para luego dárselas al mundo. Muchas gracias. Encantado, Skenda, encantado. Muy gentil de tu parte, gentileza. Gracias de corazón. ¿Quiere usted decir algo? Nada más quería que a lo mejor les interesaba saber que en 2 de tus libros ha sido curioso que se encontró, digamos, el título Sí. y después la obra que ilustraba ese título. Te pasó con Amotinados a las puertas del cielo, que es ese cuadro que está ahí, pero cuando le dijimos a Gabriela Arévalo, amiga pintora también, oye, un cuadro para que sea la portada, dijo, ¿cómo dices que se llama? Pues Amotinados a las puertas del cielo, y nos enseñó que es, si te fijas, es un navío. ¿no? Es un navío y están todos como ahí sorteando la tempestad, y entonces quedaba muy bien. Y con Enrique nos pasó lo mismo, tenía cuadros muy bonitos, pero de pronto vimos este rojo y dijimos de hogueras, claro, y además no hay como un reflejo ahí pues de flama, de fuego, Es como la sincronicidad, ¿no? De los elementos, o sea, uno cree Sí. que, bueno, ¿para qué estaba ese cuadro? O sea, puede ser, ¿no? claro. ¿Cómo uno se conecta con los demás a través de sus símbolos, ¿no? Podemos pensar que no tienen absolutamente nada que ver, pero en realidad, pues muy probablemente es que estaba hecho para eso o no sabes si la palabra, cómo se corresponden, ¿no? ¿Qué afectó a qué, no? Exacto, entonces, y más bien yo creo que es un todo, es una energía que se va fraguando también como el fuego, ¿no? Entonces, son cosas que se corresponden a sí mismas y llega un momento en que se encuentra nada más, un punto de correspondencia. Sí. Tú eres mi cazadora, ardes por el día como las manzanas y eres nómada como los pensamientos. La luz es insaciable y se deja comer por la negrura. Tu dardo da en el blanco y rematas a la presa. Mañana estarán calientes las cenizas de mis huesos. Como los antiguos, para tocarte y escribir, uso las manos. Los altares se inventaron para el sacrificio y voy a envolverte en llamaradas. Cuando el sol sea deshecho, habrá lava por las calles. Eres un ícono y yo lucharé por preservarte. Pues aquí se cumple también esto que está diciendo Skenda, ¿no? De que se comete un responsorio entre las artes, o sea, Sí. también como lo mencionó María de Guerra, siempre se están correspondiendo, siempre es un responsorio, ¿no? Pareciera que siempre retornan a una extraña unidad, un extraño núcleo, que siempre es invisible y misterioso para el ser humano. Y bueno, pues todas estas imágenes que nos obsequia Arturo, pues traen ese poder, traen ese fulgor, y pues por eso nos cautiva también. Así es. ¿No? Es un brillo que no es un poco como en la alquimia. Si en la alquimia había el agua que no moja o el fuego que no quema, hay un brillo que nos deslumbra sin que lo sintamos propiamente con los ojos. Se siente con los núcleos primordiales del ser. ¿Me permitirías leerte Encantadísimo, encantadísimo. un poema tuyo? La tinta es también un tiro al corazón. Leche de las tersas ubres del papel derrama. Es la noche del estilete al que miro escribir. Tu cuerpo es un astro a la deriva. Hacia mí te acercas igual que todo el bosque. Es tu sangre la que el sol baja a beber, depósito de nubes. Como la hiedra asciendes mis peldaños, estatua que emerges del mar. Son tus blanquísimos relámpagos los que iluminan en mi jardín, las plantas te olfatean. Luna que duermes a mi lado, sobre mi cadáver, tú eres la que ardes.
A tu paso el árbol realiza su verde reverencia. Calle de mi tempestad. Son peces los que habitan en tus lágrimas, observatorio del abismo, desnuda leona en el altar del semen. A tu balcón asoman las constelaciones. Eres tú quien llena de pájaros mis arrecifes. Sirena que muerdes conmigo una manzana, haz que la oscuridad arroje sus cuchillos. El niño que fui salga de su fosa. Todos los días cuelan a nardos, a los delfines sirva mi casa de posada. A pie llegue la flor hasta mis labios. Amor, haz que un gorrión despierte al mundo con su vuelo. Bueno, si ustedes, yo creo que sí en cierto grado, pero si ustedes que nos escuchan pudieran sentir esta atmósfera a la que ya pude ingresar, de verdad estarían como yo prácticamente sin palabras y extasiados. Y yo los invito a que conozcan más de la poesía de Arturo Córdoba y de María de Guerra y de Esquenda y de Carlos Umbral. Para mí esto ha sido realmente grato, pero también hace rato Esquenda mencionaba esto de nutrir a nuevas generaciones, y eso es otra de las pasiones de las que me gustaría que nos hablaras, Arturo, porque tienes un proyecto en el que estas nuevas generaciones se están beneficiando de esta pasión que tienes por las letras y por la poesía. ¿Nos puedes hablar de esto? Tengo el privilegio de ser un escritor fundador de la Escuela Mexicana de Escritores, con otro gran, nutrido, extraordinario, talentosísimo grupo de escritores. Fundamos la Escuela Mexicana de Escritores, que es una decisión de la SOGEM, que es una escuela caída, que es una escuela comida por la falta de innovación, que es una escuela carcomida por los intereses políticos, ¿sabes? Y en una decisión que para mí tiene el carácter casi de un milagro, hemos fundado la Escuela Mexicana de Escritores, que ya tiene prácticamente 4 años funcionando. Estamos en Avenida en San Francisco Sosa 165 en Coyoacán. Sí. Y es fascinante todo el tema de ver el desarrollo de las personas, de cómo a través de la expresividad una persona se puede cambiar a sí misma, y de cómo cuando una persona elige una vocación nace de nuevo. Porque uno nace cuando es capaz de cambiar de piel, eligiendo una vocación, eligiendo lo que más te apasiona, eligiendo hacer aquello que más te gusta, que más sueñas. Entonces, tenemos una escuela en donde a través de distintas materias los maestros y maestras estamos involucrados y comprometidos en hacer que las personas, que los muchachos y muchachas y gente mayor que se ha acercado a nosotros y que trabaja con nosotros, pierda el miedo y se atreva a expresarse, ¿sabes? A través de la palabra. Que se atreva a expresarse y entrar en sí misma, en sí mismos, para sacar de sus propias entrañas la luz que les dé claridad, conciencia, transparencia a su experiencia vital y a su visión del mundo y de los seres y las cosas. Entonces yo doy el seminario de proyectos los días jueves a las 7 de la noche, de 7 a 9, y finalmente lo que uno entiende es que el proyecto son las personas. Ese es el seminario, en hacer comprender en un ejercicio que tiene que ver con la unificación de la teoría y la práctica, que las personas somos el proyecto, que un escritor, que una escritora es un proyecto de ser, un proyecto de quehacer. Y que cuando uno elige una vocación, cuando una persona dice quiero hacer esto, esa vocación no es algo abstracto, esa vocación es una tarea, como diría Nietzsche. El destino es una tarea, no es algo abstracto, es un caminar, un paso a paso. Y eso es extraordinario porque además nuestro camino, como diría Dante, es el obstáculo. Y lo fascinante es cómo a través del camino, que es la vocación, franqueamos el obstáculo. Y cuando franqueamos el obstáculo y caminamos hacia la propia certidumbre de la sabiduría, hacia la propia constelación del pensamiento, iluminando nuestros actos. Porque además
como el propio Dante lo experimentó, el camino nunca es en línea recta. El camino implica bajadas, subidas, meandros, curvas, rectas, ¿sabes? El camino puede ser en el desierto o en una selva, pero jamás es recto. Y uno tiene que aprender que finalmente el camino de la experiencia vital, que es el camino que nos hace ser personas, es un camino que implica el obstáculo, y que el obstáculo es extraordinaria y de una manera fascinante el sentido del camino. Entonces, no sé si se acuerdan que Dante está al principio de su poema, como nosotros estamos al principio de cada día, y ve hacia arriba donde tiene que llegar, ¿sabes? Para alcanzar la luz, para tocar lo sagrado, que es tocar la verdad más profunda del sentido de su propia experiencia, de su propia vida, y él se da cuenta que para ir hacia allá tiene que bajar, ¿sabes? Tiene que bajar para poder subir. Y entonces a mí me parece que un artista, que un poeta, que un pintor, que una pintora, es alguien que suelta una cuerda y desciende a las profundidades para contemplar la magnificencia, la miseria, la tragedia, lo extraordinario de la experiencia humana. Entonces, tenemos un lema en la escuela que es aprende a escribir con escritores. Mientras yo escribo un libro de poemas, al mismo tiempo que lo estoy escribiendo, estoy hablando de lo que significa el quehacer de la poesía, que tiene que ver con la creación de nosotros mismos. Y a mí me interesa mucho que los alumnos, que las personas que se acercan, que nuestras alumnas entiendan que la perfección a la que uno aspira cuando escribe un texto, cuando escribe una novela, cuando escribe un cuento, cuando escribe un poema, esa perfección a la que uno aspira es la perfección no solo del poema, sino la perfección de uno mismo. Y que en ese sentido la poesía tiene un papel, el arte, la expresividad tiene un papel preponderante. Y es tan preponderante porque es nuestra posibilidad de adquirir una existencia que sea una existencia en auténtica plenitud, una existencia desde la verdad de cada cual, de cada quien. Y eso es fascinante porque te das cuenta que la escritura es un carácter, que la escritura es una posición frente al mundo, pero además que la obra, las grandes obras, son producto de una necesidad vital, de una necesidad imperiosa, de escribes este poema, escribes este libro, escribes este guión, o como diría Cortázar, te tiras al río, ¿sabes? Donde el dilema se resuelve por la acción, ¿no? de dedicarse a la palabra, y de cómo un artista, un poeta, una poeta, elige ese oficio, pero al mismo tiempo esa elección lo lleva a organizar todo su entorno para que él puedan escribir y hacer lo que tienen que escribir y hacer. Eso a mí me parece extraordinario. Me parece que recordar que somos seres de vocación, seres de pasiones, es algo muy importante, y creo que eso es lo que hacemos en la escuela, ayudar a que la gente elija, como la elección es difícil, es compleja, es dolorosa, pero también implica una enorme alegría, que la gente aprenda a vencer el miedo a elegirse a sí misma, y entonces a través de la escritura expresar sus circunstancias, ¿sabes? Expresar el mundo en el que vive. Entonces la escuela está viva, es una escuela llena de vitalidad emocional, que es mucho más importante, porque nosotros, no es cierto que nosotros usemos permanente, no es cierto que sea la razón quien guíe nuestros actos, no. Lo que guía nuestros actos, nuestras decisiones, tiene que ver con el sótano biológico, ¿sabes? Y se parte del sótano biológico para subir y llegar a lo sublime, ¿sabes? Entonces es de abajo hacia arriba. Entonces yo les pido a mis alumnas que sean instintivas, que sientan, que olfateen, que aprendan a ver las cosas desde su propia emoción, que aprendan además a colocarse en otro lugar, ¿sabes? Les digo mucho, aprendan a entrar en un día con el pie, a lo mejor no derecho, sino izquierdo, aprendan a abrir las ventanas de otra manera, aprendan a poner el plato en la mesa de otra manera, siéntense en un distinto lugar del que se sentaron ayer en la mesa de la casa.
para que aprendan a sentir desde distintas perspectivas y ver que somos seres llenos de voces y que esas voces, esa polifonía es la que aparece en los textos. Entonces, a mí me tiene profundamente conmovido y asombrado de ver cómo las personas se expresan y cómo ponen su piel en el texto y cómo ese blanco y negro, en ese blanco y negro está metida el alma de una persona. Y eso para mí es extraordinario. Más allá, por lo menos en lo que toca al seminario que yo conduzco, más allá de si el texto es perfecto o imperfecto, sino el principio esencial es arriesgar por tu propia voz, ¿sabes? Arriesgar por tu propia palabra, que eso es algo que es básico para que una gente pueda existir, para que disfrute profunda y verdaderamente del hecho de estar vivo, ¿sabes? Es una empresa muy ambiciosa, pero creo que están en muy buenas manos, ¿no? Sí, claro. Pues aquí también hablando un poquito de este momento, porque es un momento, no es que sea una edad. Arturo mencionó a Dante y mencionó a la entrada del infierno, que es propiamente esa introspección que lleva a la maduración del sí mismo. O sea, mientras no hay introspección es muy difícil forjarse pues como una persona verdadera. No quiero ser categórico porque seguramente hay otros caminos que no hemos descubierto, pero ese es uno de los más deseables finalmente. Cuando en el mundo antiguo náhuatl se hablaba de que el sabio, el Tlamatine, pone un espejo ante los demás para que se encuentre a sí mismo, encuentre su rostro, encuentre su camino, es eso, es precisamente contemplar el artificio del descenso al sí, digamos, de la introducción al sí mismo. Voy a leer un fragmento de cómo el mismo Dante y por qué Arturo hace alusión a eso, porque sí es un momento en la vida de Dante y en la vida de muchos escritores, o de muchos que osan trabajar con la palabra, o con cualquier tipo de palabra, porque no necesariamente la palabra, lo que conocemos como palabras son las palabras, cualquier objeto puede ser una palabra también, cualquier acto. Sí. Entonces él comienza así esa parte de la Divina Comedia cuando dice: en medio del camino de nuestra vida me encontré en un oscuro bosque, ya que la vía recta estaba perdida. Hay que decir cuán difícil era, y es este bosque salvaje, áspero y fuerte, que al pensarlo renueva el pavor. Es el pavor que se siente ante lo sublime, porque en el fondo de uno mismo siempre va a relucir la creación. Obviamente pues no todos se atreven a asomarse a esa creación y a eso sublime. Y pues sí, evidentemente es un proyecto muy ambicioso, porque finalmente implica el poner el espejo e invitarlos a una osadía, y también el oficio del escritor, porque el oficio en sí es como la mecánica que transporta o que va a generar los engranajes que van a transportar la palabra, pero este oficio también tiene que ver mucho con intervenir en la realidad, y eso es lo que importa de una escuela para escritores, que tengan la noción de que al escribir con esa profundidad, con ese propósito y ese compromiso, hay una afectación de la realidad, ¿no? Entonces, el mundo se afecta, y lo hemos platicado en otros programas, porque si el mundo es logos, pues al realimentarlo con logos, pues estás incrementando el sistema, estás reiterando el sistema creativamente. Entonces, por eso es muy importante el proyecto, y qué bueno que nos lo compartes. Sí, porque además, bueno, Beatriz, por ejemplo, que es la figura emblemática, junto con Virgilio. Es el alma. ¿No? Beatriz es la mediadora entre lo terrenal y lo sagrado. Sí. Pero además Beatriz es la que le da la voz a Dante. Es la que le dice, habla, ¿no? Porque el amor es conocimiento. Entonces, lo que hace Dante y lo que hace un poeta, lo que hace una poeta es dar a luz. Es una efectuación. Das a luz.
Y eso me parece extraordinario. Y es darse a luz a sí mismo, a sí misma. Y eso me parece que ese es el trabajo que hacemos en la escuela. Hacer que las personas se atrevan a entrar al mar, ¿sabes? Que se atrevan a lanzarse al clavado, que se atrevan a meterse en el agua, a mojarse, ¿no? A meter las manos en el fuego por sí mismas, tener esa valentía, porque además, de alguna forma, esto me acuerdo de aquel ensayo de Vargas Llosa, que antes de que perdiera el sentido de la política, ¿no? Y se equivocara tantas veces, tenía un ensayo sobre la Casa Verde y decía que la escritura es una forma de desnudamiento, ¿sabes? Es una especie de striptease. Y a veces cuando uno lee, cuando los muchachas leen sus textos, es desnudarse, ¿sabes? Es mostrarse. Y mostrarse es un acto de valentía, porque mostrarse da miedo. Y porque muchas veces el lenguaje, donde nos equivocamos con él, es cuando nos sirve solamente para ocultar, ¿no? Para evadirnos, para no tocar las cosas y llamarlas por su nombre. Y lo que intentamos en la escuela, la búsqueda es ve al grano, como diría mi mujer, que dice Pound, ¿no? Pound decía, como diría María de Guerra, hay que ir al grano, hay que tocar la materia, hay que meter la mano, ¿sabes? Tratamiento directo de la cosa. Tratamiento directo de la cosa. Métete a donde tienes que meterte. Bucea, ¿no? Bueno, pues ya estamos ahorita un poco escasos de tiempo, pero a mí me gustaría que, bueno, primero que dieras la página de internet de la escuela, por favor. Es Escuela Mexicana de Escritores. Así lo buscamos. Así búsquenla. Sí. La escuela es una preciosidad, es una casa del siglo XVII. Sí. Está en la más hermosa calle de la Ciudad de México, creo que es Francisco Sosa, Sí. en el número 165. Funcionamos de lunes a jueves, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Okay. Es una escuela que goza de cabal salud porque está cargada de amor, de afecto, de imaginación. Y yo creo que está viva porque las personas que están ahí se están redescubriendo, se están volviendo a tocar y a tocar de otra manera. Es como meterse la mano al pecho y sentir cómo late tu corazón. Entonces, eso me parece que es un acto valiosísimo y hay que defender profundamente la educación y la alfabetización de nuestros sentimientos. Porque finalmente, como alguna vez lo dijo Flaubert en esa novela maravillosa, La educación sentimental, yo creo que el arte, que la palabra funciona y el papel que tiene es educar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Trabajar con ello. Así es. Carlos Umbral, ¿algún mensaje ya de despedida prácticamente del podcast? Pues sigamos ardiendo. Eso es el mensaje, porque finalmente es la manera en la que la materia puede trascenderse a sí misma. Si no, pues bueno, siempre va a ser materia. Entonces el ritual de paso de la materia para un plano experiencial mayor es el arder, con esa intensidad etérica, vamos, esa intensidad lógica, esa intensidad creativa. Muchas gracias, Arturo Córdoba, por obsequiarnos tu tiempo. Muy y tus gentiles, palabras. mi querido Carlos, mi querido Julio, Eskenda, queridísima, entrañables. Fingiendo ser farol, hipnoticé a una mariposa. A mí me hubiera gustado que hubiera video de esto, porque las lágrimas en los ojos de Eskenda yo creo que lo dijeron todo del poder de esta poesía que escuchamos hoy. María de Guerra, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes, Arturo. Ay, la luz en los ojos de María de Guerra. Ay, la lectura de Eskenda. Extraordinario. Muy lindo. Muchas gracias, Eskenda, también. Gracias por invitarme a compartir este momento. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Julio y por favor búsquenos la siguiente emisión de Teobroma. Hasta pronto. Teobroma.mx